Señor, en tu misericordia he confiado. En tu misericordia descansa mi corazón, Señor. Por cuanto me has considerado, te doy gracias. Dile gracias al Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Dilo conmigo al Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Dios les bendiga. La lección a presentar lleva como tema qué significa la superpoblación del mundo. El texto central dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El pensamiento central: cada ser que Dios trae a la familia en este mundo se convierte en una responsabilidad espiritual para la iglesia de Jesucristo. Y las lecturas bíblicas van a estar en Génesis capítulo 1, versos del 27 al 30, Isaías capítulo 1, versos 2 y 4, Romanos 3, 10 al 12, 23 y 24, Mateo 14, 14 y Marcos 6, 34. Los objetivos de la lección: sentirán compasión por los que sufren y ayudarán en todo lo que esté a su alcance. Reconocerán que la vida depende de la obra creadora y sustentadora de Dios y llevarán el evangelio a los que no creen o contribuirán para que otros lo hagan. La primera parte: Dios creó a los humanos para la gloria de su nombre. La segunda parte: los humanos se rebelaron y se alejaron voluntariamente, y ahí tenemos unos subtópicos que vamos a tratar también. Y la tercera parte de la lección: imitemos la compasión de Cristo hacia todos. Para esta lección tenemos que definir primero lo que es una población. La palabra población significa que es el conjunto de habitantes de un lugar determinado. En este caso, ahí vemos mi familia, que todos vivimos en Puerto Rico. También es el conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en determinado lugar. En este caso tenemos los animales como el lagarto, tenemos los perros, ahí está nuestra perra juguetona y nuestro perrito Rico, y también es el conjunto de seres vivos que incluye a las plantas que también nos producen fruto. Esos son poblaciones de humanos y de seres vivos, animales y plantas. La superpoblación es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca un empoderamiento del entorno, una disminución de la calidad de vida que trae a su vez situaciones de hambre y conflictos y consecuencias negativas al ambiente. Tenemos en este caso, ¿verdad?, también contraproducente que el nivel de fertilidad ha bajado y hay un progresivo envejecimiento de la población a nivel mundial. El caso más conocido es el de China, que estableció una política restrictiva en el control de la natalidad, donde solo estaba permitido tener un hijo por pareja. Ahora ya permiten tener 2 hijos. En este caso se constató que dicha política restrictiva no obtuvo los resultados esperados en cuanto a la reducción poblacional se refiere. Así que es un fenómeno que afecta negativamente, pero que estamos viendo unos factores que también la afectan.
La pregunta que nos hacemos es, ¿con qué propósito fue creado el hombre y la mujer? ¿Qué quería Dios al crear al universo? Dios nunca ha perdido ni perderá el dominio, más que control, el dominio del universo entero. El Señor tiene buenos planes para la humanidad, a pesar de que el hombre en principio se apartó totalmente de Dios. Y vamos a ver en esta lección por qué fueron creados los seres humanos, ya que el hombre fue hecho la corona de la creación y que lo creó con un propósito especial. La primera parte de esta lección es Dios creó a los humanos para la gloria de su nombre, y la lectura está en Génesis capítulo 1, versos del 27 al 30. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Dice Génesis 1:27 que Jehová creó al hombre y a la mujer con un plan y un propósito específico. Los creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Esta peculiaridad hizo del hombre un ser espiritual, moral, inteligente, eterno y apto para tener comunión con Dios. Y fíjese que varón y hembra los creó Dios. ¿Con qué propósito creó Dios al hombre y a la mujer? En el verso 28 se dice claramente que Dios esperaba que el mundo se llenara. Viendo a Adán y Eva, les dijo en el huerto, fructificad y multiplicaos. El ser humano está capacitado para reproducirse, por eso el matrimonio es entre hombre y mujer. Lo natural es que cada pareja engendre, procree y críe hijos. Ese es el plan original de Dios. En el verso 29 se aprecia el plan que Dios hizo para que sus criaturas se multiplicaran en un mundo colmado de provisiones. Las plantas, las semillas y los frutos de los árboles serían la alimentación básica del ser humano. El Creador bendijo a los primeros padres y hasta el día de hoy sigue sosteniendo a sus descendientes, aunque el pecado, ¿verdad?, ha alejado al hombre de Dios y aparentemente no merecemos su gracia y su misericordia, pero Dios aún así nos ama. Por eso ha provisto para que tengamos una alimentación adecuada. El verso 30 dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Lo malo comenzó a observarse cuando la humanidad empezó a multiplicarse y se alejó de Dios. Con una actitud de rebelión, todos se apartaron de las instrucciones que Dios les había dado. Su primer abuso fue tomar y comer del fruto que Dios les había prohibido. Después empezaron a abusar de los demás recursos que Dios había puesto en sus manos. Luego surgió el odio entre hermanos, la ambición, la corrupción moral y el desvío hacia otros dioses. En Génesis 6 se habla de la degeneración sexual. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Se casaban y se daban en casamiento. Por eso Dios tuvo que recurrir al juicio del diluvio como una demostración de su justicia eterna. Cuando la humanidad en general desechó a Dios y entró el pecado, Él vio necesario escoger un pueblo que honrara su nombre. Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. Sin embargo, cuando se multiplicaron los israelitas, se apartaron de la voluntad de Dios. La segunda parte de esta lección es: los humanos se rebelaron y se alejaron voluntariamente. Isaías capítulo 1 versos 2 al 4 es la primera parte. Las fallas vinieron de las criaturas, no del Creador. Dice la palabra: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron
contra mí. El verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptos, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se tornaron atrás. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no son curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Israel fue establecido por Jehová Dios para hacer gloria, pero los israelitas siempre fueron un pueblo rebelde y contrario a la voluntad de Dios. En el verso 2 el profeta se dirige a los cielos, la tierra, para hablar a los seres vivientes que moran en ellos. La protesta divina, crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí, es un resumen de la historia de la humanidad. Un Dios que nos los ha dado todo y sin embargo el hombre ha ido siempre en contra de la voluntad de Dios. La gente se ha llenado de soberbia y vanagloria y ve a Dios como alguien inoperante. Otros se han empeñado en expulsar a Dios de su pensamiento declarándose ateos. Esas son personas necias, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Los adjetivos con que Dios describe el estilo de vida y la condición espiritual de los pecadores son claros y explícitos. Dice este verso 4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Es una expresión que describe a los que hacen lo malo como seres habituados a ofender a Dios. El pecado lo llevan sobre sí como una carga de la cual no pueden liberarse. La otra descripción, hijos depravados, da a entender que el mal de estos es algo que traen desde otras generaciones. La depravación del hombre es el producto de una sentencia de condenación dicha contra él por el Creador. Él le dijo que el día que desobedeciera su palabra y comiera del fruto que no debía comer, moriría. Esa muerte espiritual consiste en un estado de depravación descrita en el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La segunda parte de este tópico es la contaminación espiritual abarcó a todos y la lectura está en Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué terrible, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la otra lectura en Romanos capítulo 3, versos 23 al 24. ¿Cómo ha consumido el pecado a la población? Mire, el hombre no depende de Dios. El apóstol Pablo en Romanos cita casi textualmente las mismas expresiones con que empiezan los Salmos 14 y 53. La primera acusación de los Salmos es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta es la única explicación al surgimiento del ateísmo. ¿Qué es un ateo? Uno que no cree en la existencia de Dios. La mente corrupta del necio no tolera la idea de un ser personal que examina, juzga y castiga la maldad. Su mayor alivio moral es imaginar que Dios no existe, pero las declaraciones de los Salmos y Romanos son elocuentes. No hay justo, ni aun uno. Cuando el hombre se alejó de los caminos de Dios, el resultado inmediato fue la injusticia y la maldad. La expresión no hay quien entienda en el verso 11 tiene que ver con el entorpecimiento intelectual y espiritual de la gente. Cuando el apóstol dice que no hay quien busque a Dios, se refiere a esa indiferencia de la gente hacia la búsqueda y adoración de Dios. El desvío espiritual que se denuncia en el verso 12 es la causa de que a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Y qué consecuencias ha traído el pecado a la humanidad? Ha traído enfermedad, ha traído como consecuencia la muerte del hombre. Hay un medio de escape para todos. Las dos declaraciones del verso 23 de Romanos están relacionadas entre sí. La primera coloca a todos los hermanos al mismo nivel, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Nos corresponde a todos, judíos y gentiles, pues todos abandonaron a Dios. Están destituidos de la gloria de Dios porque es el resultado de una vida ajena a Él. Qué bueno que hemos conocido a Cristo y estamos en Él. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios ha sido nublada con la contaminación del pecado. Primero fue afectada la relación del hombre con el Creador. Seguidamente, una actitud de rebelión y apostasía hizo del pecador un enemigo de Dios. Esto provocó la ira divina y el hombre quedó bajo sentencia de condenación. El alma que pecare, esa morirá. Lo único que puede devolverle a éste la paz y la comunión espiritual es el perdón del pecado y la justificación por medio de la gracia de Jesucristo, como dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De ahí el estudio de concentrar nuestra atención en el aumento de la raza humana solo para ser conscientes de la necesidad de llevar a toda criatura el evangelio de la salvación. Solamente la humanidad se salva con Cristo. La tercera parte de esta lección es: imitemos la compasión de Cristo hacia todos. Y la lectura bíblica está en Mateo 14:14, que dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Imitar la compasión de Jesucristo es el secreto número 1 a fin de contribuir al plan supremo para la restauración de la humanidad. Fue la misericordia de Dios el factor determinante para la venida del Hijo Eterno para encarnarse tomando forma humana. Fue la misericordia divina la que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Es la misericordia divina la que sigue proveyendo salvación a todo aquel que cree. Eso fue lo que observó Jesús cuando vio la multitud de Mateo 14:14. Fue movido a misericordia y los ayudó. Por lo menos 15,000 personas habían venido a pie desde las ciudades para oír su palabra, y a todos les proveyó ayuda y cuidado amoroso. Mateo enfatiza aquí que el maestro tuvo compasión de ellos y se preocupó por sus necesidades físicas. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Más adelante en este pasaje de Mateo describe el milagro de la multiplicación del pan y los peces. La condición física y espiritual de la gente no ha mejorado. Por el contrario, cuanto más ha aumentado la población humana, mayores son los males que la aquejan. Los vicios han aumentado, las enfermedades han empeorado y la situación económica va de mal en peor, añadido, ¿verdad?, que hemos tenido esta pandemia del COVID-19. Nosotros podemos orar por ellos, predicarles la palabra y consolarlos, pero también debemos guiarlos a la paz de Jesús. Mateo 14:14 dice que Jesús tuvo compasión. Salió Jesús. Estos son los 3 pasos iniciales que la iglesia de hoy debe dar: salir, ver y sentir. Es deber nuestro salir de las 4 paredes del templo e ir en busca de los que sufren para brindarles toda la ayuda que podamos. En Marcos 6:34 dice que al ver Jesús a la multitud tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Las ovejas son los animales más fáciles, miedosos y vulnerables de todo el ganado. Así ve el Señor a los humanos. También se nota la desorientación de los que no conocen a Dios, que ignoran que hay un león rugiente que busca el momento oportuno para devorarlos. Ese feroz enemigo es el diablo. Intentó a la primera pareja en el huerto del Edén. Al final del verso 34 dice que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. El aumento del género humano debe avivar a la iglesia a capacitar a todos sus líderes y miembros en general para que se conviertan en maestros de la palabra para sus familiares, vecinos y amigos.
Hay almas que salvar, hermanos. Hay gente que todavía necesita que le llevemos una palabra de esperanza y debemos predicar el evangelio para que estas almas reciban a Cristo. Dios hizo al hombre para glorificarse en él. Por tal razón Dios dotó a Adán con cualidades espirituales, intelectuales, morales y sociales. El propósito que el Creador tenía era mantener con los humanos una relación personal. Tratamos la protesta divina en labios de Isaías. Dios crió hijos y los engrandeció, pero ellos se rebelaron contra él. David y Pablo estuvieron de acuerdo con que todos se desviaron, pecaron, se hicieron inútiles y fueron destituidos de la gloria de Dios. Nosotros damos testimonio de que el único escape que le queda al hombre es el plan de salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos 3, 23, 24 nos debe motivar a salir y ver al género humano destituido de la gloria de Dios y tener compasión de ellos. Prediquemos a Cristo.